Bueno, comenzamos a hablar sobre las tecnologías de ADN recombinante. Esto es una serie de procedimientos que se utiliza para recombinar diferentes segmentos de ADN. Pueden ser de un mismo organismo o pueden ser de diferentes organismos. Estas moléculas de ADN recombinantes se construyen de dos o más segmentos de diferentes moléculas de ADN. Bajo ciertas condiciones, un ADN recombinante puede entrar en una célula. Eso pues lo hace el experimentador, el científico. Encuentra cómo hacer que ese ADN recombinante entre a la célula y pueda quedarse dentro de la célula. En algunos casos, este ADN se replica por su propia cuenta, o a veces tiene que ser integrado en un cromosoma para que pueda expresarse. Como todas las tecnologías, tenemos que estar pues, conscientes de que se pueden usar para bien o para mal. Las cosas buenas que trae la tecnología de ADN recombinante son mejores medicinas, ganado que es resistente a enfermedad, plantas comestibles o plantas que sean resistentes a enfermedad, pues que también que pues se crezca más rápido, se produzca más rápido. La prevención de enfermedades genéticas, bajar el costo de las medicinas, por ejemplo insulina, antes se sacaba de los cerdos y ahora pues lo podemos sacar de bacterias mediante tecnología de ADN recombinante. También puede ser un tipo de tratamiento para condiciones preexistentes. Vamos a hablar un poquito de las cosas malas que nos preocupan cuando estamos hablando de ADN recombinante, tecnología de ADN recombinante. Tenemos algunas preocupaciones sobre la seguridad, por ejemplo, que virus y bacterias desarrollen resistencia antibiótica. Tenemos preocupaciones ambientales, por ejemplo, que los hongos, que hay muchos tipos de hongos, pues se conviertan resistentes a los antifungales. También tenemos que pensar para qué se pueden usar estas tecnologías. ¿Estamos jugando a Dios? Porque esto tiene un potencial para abuso. Médicos que no tienen las mejores intenciones utilizan sus pacientes como conejillos de India sin tener previo consentimiento o pues llevar a cabo todos los procesos que se necesitan hacer para utilizar personas en investigaciones biomédicas. Y este último aquí, lo que dice germline treatment, going from treating diseases to a method for picking the traits you want in your child. Okay. Podemos saber que nosotros pues tenemos la capacidad de transmitir alguna enfermedad a nuestros hijos y a través de tecnología de ADN recombinante, pues que sería ideal pues evitar que podamos transmitir esas enfermedades a nuestros hijos. Pero ¿a qué punto podemos llegar? Podemos escoger su color de ojo, podemos escoger su color de pelo, podemos escoger su estatura, podemos escoger que sean atléticos, podemos escoger que sean pues, diferentes cosas que realmente no tienen que ver con la salud, pero lo que se tema es que en un momento pues haya personas que sean genéticamente enhanced versus los que no. Y obviamente
pues uno piensa en esto y uno piensa que ciertas clases sociales podrían tener acceso a esta tecnología y otras clases sociales no. Y pues los dejo con eso. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la tecnología de ADN recombinante. Aquí lo que podemos observar es un pulmón de un ratoncito en su etapa embrionaria, un embryonic lung. Aquí lo que hicieron fue unir a través de tecnología de ADN recombinante un factor de transcripción conocido como TTF1 y se lo pegaron a una proteína que se conoce como GFP. O sea que tendríamos en efecto, vamos a poner, este gen de TTF1 pegado a este gen de GFP. O sea que cada vez que se transcriba esta proteína, va a transcribir al final una molécula, una proteína fluorescente. Esta proteína fluorescente se conoce como GFP, Green Fluorescent Protein. Esta proteína fue descubierta en un jellyfish que naturalmente brilla verde. Y lo que esto nos permite hacer es, pues sí que estamos interesados en una proteína en específico, a dónde va y cuánto se produce, pues la unimos a GFP y a través de microscopía fluorescente podemos ver dónde está esta parte, TTF1, que es la que en este caso le interesa a los investigadores. Aquí tenemos una definición de lo que es ingeniería genética, que es la modificación de genes en un organismo vivo. Hay diferentes tipos de modificación genética. Podemos hacer un organismo transgénico. Transgénico significa que el material genético son de más de 2 especies. ¿Okay? Podemos alterar un gen existente para que su producto, en este caso proteína, pues sea diferente. También podemos alterar la expresión de un gen, o sea que podemos controlar que se exprese más o se exprese menos en un organismo a través de ingeniería genética. Aquí tenemos como ejemplo un ratoncito. Estos ratones son ratones de laboratorio. Y en este ratón tenemos el promotor de la beta-actina, que cada vez que se expresa, como está pegado a GFP, pues podemos observar esa fluorescencia verde. La beta-actina se produce en todas las células, por eso podemos ver que el ratoncito se ve completamente verde. Pues este ratoncito verde se ve lo más chulo y eso, pero ¿en qué nos podría ayudar este tipo de modificación genética biomédicamente? Pues una de las formas es ayudar a ver en dónde quedan tejidos trasplantados o células trasplantadas dentro de un organismo. Imagínense que trasplantan algunas células que expresen este GFP y por fluorescencia o por otros métodos podemos ver en dónde, cuál es la biodistribución de esas células trasplantadas. Ahora vamos a ir un poquito más al detalle. Tenemos el término de molecular cloning.
Molecular cloning lo podemos definir como la inserción de una secuencia de ADN de nuestro interés en un vehículo que lo va a guiar para que se replique en su organismo, en el organismo para el cual está diseñado. Lo primero que tiene que ocurrir es, tenemos que aislar, aquí donde dice uno, aislar nuestro gen de interés. Segundo paso, vemos que aquí se va poniendo el 2 más grande. Tenemos que insertar nuestro gen de interés en un vector. En este ejemplo, el vector es un plásmido. Recuerden, los plásmidos son genomas bacterianos. Estos plásmidos han sido modificados para que puedan servir como el vehículo que va a llevar ese ADN hacia dentro de la célula. Lo tercero que tiene que ocurrir es que ese plásmido tiene que ser internalizado dentro de la célula. ¿Okay? Ese vector, ese plásmido, con ese gen de interés que le añadimos, pues ahora tenemos que buscar la forma de insertarlo o de ponerlo dentro de nuestra célula. Aquí tenemos, lo vamos a ver más adelante un poco más en detalle, cómo esto se utiliza para producir insulina. Okay. El primer paso, recuerden que les mencioné 1, 2, 3, es aislar y amplificar ese gen de interés. Ese gen de interés lo aislamos y lo amplificamos a través de un proceso conocido como PCR, que lo vamos a estar viendo más adelante también. Recuerden que al igual que en la amplificación de ADN, donde tenemos la molécula primasa, pues cuando en la transcripción en la duplicación de la hebra de ADN, para que se pueda duplicar otra hebra de ADN, viene una enzima que se llama primasa y pone un primer o un cebador. ¿Okay? Nosotros tenemos que saber, para diseñar ese cebador, cuál es la secuencia de ADN. Así que también tengan en cuenta que esta secuenciación del ADN tiene que haber ocurrido antes de poder diseñar este primer. ¿Okay? El primer tiene que tener complementariedad con el gen de interés, tiene que tener complementariedad con el vector y tiene que ser reconocido por enzimas de restricción. Enzimas de restricción son unas enzimas que cortan secuencias específicas en el ADN. Y si nosotros conocemos la secuencia del ADN, podemos escoger nuestras enzimas de restricción que van a funcionar como unas tijeritas para cortar nuestras secuencias de interés y luego poder pegarlas. ¿Cuál es el problema? Pues si vamos a utilizar tecnología de ADN recombinante, utilizando genes eucariotas, pero expresándolos en bacterias, pues tenemos un gran problema. Y es la presencia de los intrones. Porque las bacterias no saben procesar los intrones. O sea que la proteína sería dañada. ¿Cuál es la solución? La solución es crear una biblioteca de cDNA. ¿Okay? ¿Y cómo podemos llevar a cabo esta biblioteca? Primero, vamos a abrir la célula, explotar esa célula
y vamos a sacar el mRNA, el pre-mRNA que se encuentra ahí. Perdón. Vamos a sacar el mRNA porque el pre-mRNA va a estar todavía en el núcleo. Vamos a sacar el mRNA que está en el citosol. ¿Okay? Aislamos el mRNA. Ese mRNA que está en el citosol, pues ya los intrones han sido eliminados. O sea que tenemos una secuencia de mRNA solamente con sus exones. Ahora viene una enzima que se llama transcriptasa en reversa. Esa transcriptasa en reversa va a hacer una copia de ADN complementario que es idéntico a la secuencia del mRNA. Ese ADN complementario ahora es el que vamos a utilizar para poder ¿qué? Piensen antes de decirle. Bueno, para poder ponerlo en una célula bacteriana y que se exprese ese gen sin la presencia de intrones. Un poquito más aquí sobre cómo se forma el cDNA, pues por suerte sabemos que los pre-mRNA, los mRNA maduros tienen una cola poliaderilada. Así que lo que tenemos que hacer es un primer, un cebador que sea poli-T. Y ya sabemos que aquí va a haber, por complementariedad de base, estas dos cadenas se van a unir. Se incuba este primer con el mRNA. Le ponemos nucleótidos, ¿verdad? Para que tenga de dónde trabajar, para que encuentre los nucleótidos para crear ese cDNA. Y tenemos aquí la copia del cDNA. Cuando el cDNA está completado, vamos a hidrolizar, a romper ese mRNA. Incubamos el cDNA con ADN polimerasa. Esta vez no es con transcriptasa en reversa, esta vez es con ADN polimerasa para que se pueda transcribir una doble hebra. Voy a guardar esa doble hebra. Tenemos una nucleasa que corta este loop que se forma aquí. Y ahora vamos a tener una hebra de DNA de 2 hebras que están listas para ser insertadas en un appropriate cloning vector. Tenemos aquí pues cómo podemos amplificar ahora ese gen de interés, que lo tenemos ahora a partir de esa biblioteca de cDNA que formamos a partir de el mRNA que estaba en la célula. Recuerden que para saber la secuencia de ADN y hacer el primer necesario para esa secuencia, tenemos que secuenciar el ADN, y esto pues será discutido en el futuro. Tenemos aquí nuestras doble hebras de ADN. Esto lo vamos a poner en una máquina que se llama un thermocycler. Se llama un thermocycler porque utiliza diferencias en temperatura en diferentes ciclos para poder amplificar esa molécula de ADN. Tenemos nuestro ADN original, le aplicamos altas temperaturas para que se separen las hebras.
Aquí no tenemos una helicasa para separar la hebra. Las tenemos que separar por calor. En el segundo paso, la temperatura enfría un poco y permite que se hibridicen esos primers que nosotros diseñamos por complementariedad de bases. Cuando se pegan los primers, tenemos entonces que viene una DNA polimerasa especial. Es especial, se aisló de un organismo que vive en altas temperaturas, y como esto está ocurriendo a una temperatura más alta que la que ocurriría en este cuerpo, pues necesitamos esa DNA polimerasa especial. Necesitamos también nucleótidos, ATP, GTP, CTP, TTP. Y aquí empieza a ocurrir la síntesis de ADN en dirección 5 a 3 siempre, a partir de esos primers o cebadores. Tenemos aquí un poquito para que puedan visualizar un poquito más cómo es el proceso de amplificación de esa región que queremos aislar, que en este caso es la gris, ¿verdad? Tenemos el primer ciclo, donde se producen de una hebra. ¿Cuántas vamos a tener? Cada hebra produce 2 hebras double stranded. Ya para el segundo ciclo vamos a tener 4 hebras double stranded. Para el tercer ciclo vamos a tener 8 hebras double stranded. Y así sigue por el estilo. Una secuencia, una reacción de PCR ocurre, vamos a decir, en un average de 25 ciclos. O sea que en cada ciclo vamos a tener 2, 4, 8, 16, 32. Seguimos así. Y pues vamos a terminar con muchísimo de este gen de interés, para luego poder ponerlo dentro de ese plásmido y hacérselo llegar a la célula.